Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro curso sobre el discipulado. BI 200 es el curso número y aquí estamos estudiando, mis hermanos, sobre el verdadero discipulado bíblico. Yo no estoy hablando del discipulado eclesiástico. Hay muchas iglesias con un montón de programas y muchos lo llevan bien. Yo no estoy hablando de eso. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tremenda diferencia entre el discipulado eclesiástico y el discipulado bíblico. ¿Por qué digo eso? Porque hay un paradigma que tiene que ser cambiado radicalmente en nuestras cabezas. Mira, Cristo estaba hablando y estamos estudiando de San Lucas capítulo 9, del versículo 23 hasta el 27. Por favor, le voy a pedir que haga dos cosas. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 9, versículo 23, y luego por favor vete a Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Estos dos textos van a ser fundamental para nuestro entendimiento. Ahora, quiero indicar otra cosa también con ustedes. Cristo se está dirigiendo a los discípulos. Ahora, si usted y yo estamos de acuerdo que la palabra es eterna, y eterna significa que no hay un principio ni un fin, y la eternalidad, lo eterno trasciende todo el tiempo cronológico nuestro, ¿no? Tenemos que comprender que la palabra que Cristo habló a sus discípulos 2000 años atrás son la misma palabra que nos está hablando hoy en día. La segunda cosa, hoy en día el afán nuestro como pastores, ¿ves?, de muchos o la mayor parte, me atrevo a decir, es buscar miembros a su ministerio o miembros a su iglesia. Pero Cristo no está buscando miembros, Él está buscando discípulos. Hay una tremenda diferencia entre miembros y discípulos. Porque la membresía, si puedo usar esa palabra, la actitud de la membresía básicamente es dame, tiene las manos extendidas para recibir, dame, cumple conmigo, lléname, haz algo conmigo, pero provéeme. Ese básicamente, y más bien, y los miembros están convencidos que ellos tienen derechos. Porque en la cultura, nuestra cultura, ¿no? A mí no importa qué país tú te encuentres, me enseñaron en qué idioma, qué cultura, qué nacionalidad, pero en las culturas, ¿no?, hay membresías, ¿cierto? ¿Sí o no? Membresía en el club social, membresía en la escuela, membresía en las tiendas, membresía en la iglesia, membresía en la familia, todo es membresía. Ahora, debajo de ese marco grande, ese panorama de membresía viene ¿qué? Derechos. ¿A qué me pertenece? ¿Cuáles son mis beneficios? Y esa es la actitud que ha llegado a invadir a la iglesia hoy en día. Pero mis hermanos, por esa razón Cristo no habla de membresía, Él habla de discípulos. En la membresía estamos para acumular. La acumulación, el concepto de acumulación es lo que domina nuestras vidas. Pero un discípulo, lo que domina el discípulo es la negación. No es recibir, pero es dar y dar sacrificialmente. Por esa razón, el discipulado bíblico es un cambio radical de ese paradigma, ¿ves?, de ser miembro a discípulo. Cristo nos está hablando a nosotros igual hoy día. Vamos a regresar a Juan capítulo 9, versículo 23, por favor. Y luego, por favor, guarde su lugar porque vamos a saltar inmediatamente a Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Vamos a comenzar. Cristo se está dirigiendo a los discípulos, por supuesto, por extensión a nosotros. Cristo no se estaba dirigiendo a la membresía, a los miembros. Si yo lo pongo en palabras más crudas, si me lo permite,
Yo me recuerdo años y años atrás, no sé qué fecha fue, porque ahora, para mí, a esta etapa de mi vida, todo pasó ayer o el otro día. Pero mire bien. Pero sí me recuerdo años atrás que yo le dije a la iglesia, yo no busco y yo no quiero miembros en esta iglesia. Yo busco discípulos. Discípulos. Y un montón se molestaron conmigo. No sé por qué, pero se enojaron conmigo. Mire. Cristo se está dirigiendo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer. Dice, y decía a todos. Él no estaba hablando con la membresía de la iglesia, él estaba hablando con discípulos. Y por extensión hacia nosotros hoy día. Mira lo que dice. Si alguno de ustedes, los discípulos, quieren venir en pos de mí, haga 3 cosas. 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día. Y 3, sígame. ¿Me entiende? Ahora, tratamos con la primera parte, niéguese a sí mismo. Ahora entramos en la segunda parte, tome su cruz. Ahora, ya hemos identificado, ya hemos hablado en las previas sesiones, mis hermanos, sobre qué significa tomar su cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Siempre es un instrumento de muerte. Autonegación. No es un adorno, un pedacito de joya que colgamos sobre el cuello y caminamos luciendo la plata, el oro, las pelas, el cobre, el bronce, mis hermanos. ¿Cómo que tú comprendes eso? Estamos aquí en esta segunda parte. Toma su cruz diario. Muy bien. Ahora, pero, y la cruz es un instrumento de muerte. Yo tengo que morir diario. Cuando fuimos a la cruz con Cristo, Él murió solamente una vez. Una vez, solamente una vez. Ahora, cuando usted y yo vamos a la cruz, morimos una sola vez en Cristo, con Cristo, por medio de Cristo. Pero, para morir diariamente, mis hermanos, hay varias formas como el creyente muere al ego. La lucha es esta carne que yo tengo que pelear en contra de ella. Mire bien. Aquí en Romanos, ahora vamos a saltar a Romanos capítulo 6. Te quiero mostrar algo. Y quiero que tú veas, porque el problema y el desafío que tenemos, mis hermanos, es que sentimos, yo no sé por qué, pero sentimos la presión, la ansiedad que tenemos que enseñar algo rápido. El problema es, mira, a mí no me importa si tú estás enseñando la palabra debajo de un árbol, y nosotros hemos hecho eso literalmente en muchos lugares en África, o estás en una iglesia en casa, o estás en un edificio, un templo que se nombra la iglesia. No, a mí no me importa. Pero delante de ti, en su presencia, hay un grupo de personas. A mí no importa si sean 5 personas, sean 3 personas, sean 10 personas, 15 personas, sean 20, 50, 100, a mí no me importa. Pero uno de los retos y desafíos que tú y yo tenemos es que esa gente, no todos te escuchan, no todos comprenden al mismo nivel simultáneamente. Típicamente toma entre 15 y 30 minutos en una charla, una plática, una conversación, en una enseñanza, una predicación, hasta cuando se puede consolidar, mis hermanos, toda la gente, y ahora todos están comprendiendo a la misma vez, al mismo tiempo. Por esa razón, tú no debes tener el afán, la ansiedad de enseñar algo rápido. Porque el procedimiento de ser un discípulo es un procedimiento frustrante y de pura agonía. Porque el discipulado tiene que deshacer a una persona para hacerlo de nuevo. Y esta es una lucha
y toma mucho tiempo. Pablo viene y nos habla a nosotros. Romano capítulo 6, por favor, vamos a Pablo, con Pablo a Romano capítulo 6, versículo 11 al 13. Este va a ser el texto fundamental por un tiempo aquí. Mira lo que dice. Versículo 11. Así también nosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, yo creo que tú notes algo aquí. En versículo 11, 12 y 13. En 11, Él nos pide hacer algo. Nos pide hacer dos cosas en versículo 11. En versículo 12 dice, nos pide, mis hermanos, hacer otra cosa. En versículo 13 nos pide hacer dos cosas principales aquí. En otra palabra, Dios nunca te va a pedir hacer algo que vos no estás capacitado a hacer. Si tú tomas en cuenta, despacio, versículo 11, 12 y 13. Un incrédulo, un inconverso, un pagano feliz, para él es imposible cumplir con versículo 11, 12 y 13 en Romano capítulo 6. Es un hecho imposible. A mí no me importa qué santolón religioso él se piensa que él cree que él es, pero no lo puede ser. Pero un creyente sí, porque un creyente ahora, mi hermano, lo que mora o el que mora en él ahora es la persona del Espíritu Santo que lo capacita, le da la capacidad de cumplir con Romanos capítulo 6, 11, 12 y 13. Ahora, la iglesia está llena de miembros. ¿Y cuánta gente asisten a los cultos nuestros? Otra vez, sea debajo de un árbol, sea una iglesia en casa, sea un edificio que se nombra templo. No importa el lugar. Pero ¿cuántos son gente que no son creyentes, pero ahí están leyendo la Biblia contigo y dicen amén, pero nunca han nacido de nuevo? Y luego nosotros, los regenerados, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, tenemos las agallas, la audacia, mis hermanos, los pantalones a decirle hermano, hermana, cuando no son hermanos, no son hermanas. Y estamos pidiendo a ellos a cumplir lo que es imposible cumplir a las solas. Cristo dijo, si alguno de ustedes, vosotros, quieren venir en pos... Él estaba hablando con creyentes. Él dijo, uno, niega a sí mismo. Dos, toma su cruz diario, cada día, ¿no? Y sígueme. Ahora, yo quiero que tú comprendas que vamos ahora a buscar, vamos a entrar en los detalles de lo que Pablo está diciendo debajo, titulado, toma su cruz cada día. El primer punto que quiero compartir aquí, y mi esperanza es que podamos salir del primer punto en esta sesión. Mira, porque yo tengo conferencias con otros países por Zoom, mis hermanos, pero ahí no nos da el tiempo para ir más despacio. Pero aquí sí, mira. Número 1, el creyente se considera o se tiene a sí mismo crucificado con Cristo. El creyente se considera o se tiene a sí mismo crucificado con Cristo. ¿Y cuándo sucedió eso? Regresa al versículo 11, Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Romanos 6, 11. Dice, así también vosotros, nosotros los creyentes, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, obviamente sucedió 2000 años atrás, cuando Él fue colgado y crucificado.
fue en ese entonces cuando usted y yo, como creyentes hoy día, habíamos muerto en la cruz, fuimos crucificados con Él. ¿Sí? Vicariamente, ¿sí? Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar 2000 años atrás. Son considerados, a mis hermanos, muertos para el pecado, porque cuando Él fue crucificado es cuando mató el pecado en nuestra vida. Ahora, eso no se manifiesta, ¿ves?, en nuestras vidas hasta que el día que llegamos a los pies de Cristo, en lo que nos nombra la regeneración, el nacer de nuevo, de ser salvo. So, él dice en versículo 11, así también, cada vez que el pecado, la tentación viene a mi vida, se me presenta a mí, igual como cualquier otra persona. Yo tengo que luchar igual como cualquier uno de ustedes. Como cualquier uno de ustedes, yo tengo las mismas luchas. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. So, cuando él dice considerados, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a considerar eso? Oh, sí. El día que Él me salvó, que me rescató, me redimió, me lavó con la sangre de mis pecados. Ese es el día. Humanamente hablando, cronológicamente hablando, como un hermano caminó en esta tierra, como un humano caminó sobre esta tierra. Pero sucedió 2000 años atrás. Se manifiesta el día que yo soy salvo. So, ahora cuando viene el pecado, y Él dice que yo activamente, positivamente, esto no es un hecho pasivo, es activo. So, cuando se me presenta la realidad del pecado, ¿no?, que quiere reactivar el pecado, ¿no?, en mi vida, porque quiere reactivar, quiere resucitar, quiere, mis hermanos, el viejo hombre, el que yo era, dale vida de nuevo. Y yo lo puedo presenciar. Por favor, no me digas que tú no. Eso es una mentira. Mira. Cuando yo puedo ver eso, yo estoy en pecado, yo estoy muerto. Muerto a vos. Muerto. Porque Cristo murió por mí 2000 años. ¿Y sabe qué? El día que yo recibí a Cristo, el día que yo reconocí que me despertó, me iluminó, me inspiró, me jaló a cuentas y vengo a rendirme delante de Él. El pecado, estás muerto. Escuche muy bien. Esto es algo activo, no pasivo. Pecado, échate a un lado. No quiere decir que tú vas a tener éxito en eso todo el tiempo. Escúcheme bien, pero mire bien. Ahora, ¿qué es ahí en Romanos capítulo 6? Por favor, subir un poquito más arriba y vete al versículo 6. Romanos 6, 6. Quiero que tú veas esto conmigo. Esto es importantísimo. Porque Pablo, entendía este problema. Él no está tan alejado de nosotros. No fue tan santulón y religioso que no se puede identificar con nosotros. Más bien, se identifica muy bien con nosotros, mis hermanos. Muy bien con nosotros. Quiero que tú lo veas conmigo. Mira, eso él dice, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, tenso pasado, crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Bueno, primeramente, este viejo hombre, hablando de el que yo era, a pesar que soy viejo, pero estoy hablando de el que yo era, ¿no?, en el pasado, un inconverso, un pagano feliz, no creyente, pecador feliz. Dice, este viejo hombre fue crucificado con el Cristo, ¿no?, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora, esta carne, esta carnalidad, esta carne siempre busca complacerse
es lo que busca, es lo que desea. Es como como dicen, el drogadito, ¿no? Él quiere su droga. La pasión y el deseo del cuerpo es que quiere su droga. ¿Me comprende? Bueno, tú y yo tenemos este cuerpo todavía viejo, del viejo hombre, que la carne solamente busca la carne nunca busca el espíritu. Tú y yo todavía estamos en esta tierra caminando, viviendo, actuando. Y ahora cuando viene el pecado, ¿no? Se identifica con este cuerpo porque sabe que el cuerpo, el viejo hombre, busca lo viejo. Carne busca carne. La carne no busca el espíritu. Él dice en versículo 6, él dijo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es cierto que tú y yo vamos a luchar. La diferencia entre un pecador inconverso es que él está condenado si él no llega a ser redimido, regenerado, o no nace de nuevo. Mira. Aquí es donde tú te tienes que recordar de algo muy, muy, muy importante. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, y Él es eterno, esto es importante, Él es eterno, ¿no? Y siendo eterno, quiere decir que cuando Él trasciende cronológicamente el tiempo. Y cuando Él murió por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Él es eterno. Para el inconverso, el pagano feliz que no es creyente, ¿no? Él está condenado si es que él no llega a los pies de Cristo, ¿no? Por sus pecados en el pasado, por sus pecados en el presente y por sus pecados en el futuro hasta la fecha que él muere. ¿Me comprende? Pero tú y yo, como creyentes, los verdaderos, genuinos, ¿no? Los pecados nuestros del pasado ya ha sido pagado. Desde el día que uno nace hasta el día que llega a la cruz. Cualquier sea el tiempo que tú llegas. Ese es tu pasado. Él pagó el precio de todos sus pecados. En el pasado. Ahora tú y yo tenemos un presente y por supuesto, no sabemos cuándo, pero tenemos un futuro, todavía en la tierra caminando. Ahora, mis pecados del presente y los pecados del futuro, porque soy un ser humano todavía caminando en esta tierra, luchando contra la carne, ¿no? Luchando contra los deseos, las pasiones, un sinfín de otra cosa, mis hermanos. Sí, creo que tú comprendes algo. Ahora, reza ahora. Pero Cristo pagó el precio de mis pecados en el pasado, en el presente, en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, para siempre. Su perdón es eterno. Ahora, eso no me da la licencia para hacer lo que me da la gana. O hacer lo que quiero hacer porque lo quiero hacer. Pero primeramente, míreme. Si yo soy un creyente regenerado, genuino, lo que va a pasar en mi vida, conforme que yo voy creciendo en Cristo Jesús, creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo en la persona del Espíritu Santo, creciendo en mi caminar, madurando en mi cristianismo, si lo puedo poner en esos términos, mi hermano, lo que va a pasar es que lo que va a disminuir va a ser la severidad, la gravedad de mis pecados, mis hermanos, y yo voy a crecer en la santidad de Dios. En ese procedimiento todavía tengo que luchar con el viejo hombre. Y Dios
porque pagó el precio 2000 años atrás por mis pecados pasado, presente y futuro. Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. En Romanos 6:6 él dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya es un basta ya, es un hecho con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, el incrédulo es un esclavo a su pecado. Pero yo no soy, tú no eres, nosotros no somos los creyentes, porque ahora somos esclavos de Dios. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre. El amo nuestro ha sido cambiado. El amo antes, el diablo, Satanás, pestoso, mocoso, como cualquier nombre que tú le quieras dar a él mismo, el pecado, ¿no? Para el pagano feliz, el incrédulo, él es un esclavo a eso. Ahora es la esclavitud nuestro ha sido transferida del diablo, del pecado, a Cristo, al Padre Celestial. Ahora, ya no somos esclavos del pecado. Por esa razón Cristo dice, toma su cruz cada día y sígame. Ahora, vete a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es el mismo Pablo hablando. Y Pablo dice en ese versículo 20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy el que vive, ¿no? Sino que Cristo es el que vive en mí. Toma su cruz cada día. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en esta carne, ¿no? Nosotros no somos fantasmas, espíritus caminando en las calles, mis hermanos, con vestidura, mis hermanos. Todavía estamos en esta carne, ¿no? Y dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo viene y Él introduce dos cruces, ¿no? La cruz de Cristo fue y pagó y murió por nosotros. Y luego la segunda cruz que tú y yo tenemos que encargar. Tenemos que cargar, mis hermanos. Tenemos que vivir, tomarla y aplicarla en nuestras vidas diariamente. ¿Por qué? Él dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo que vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne, hermano, la puedo vivir. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ahora vive en mí. Él vive en nosotros. En nosotros Él vive. Por eso yo puedo vivir en la carne. ¿No? Lo que dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puedo vivir en la carne por fe en el Hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo mora ya ahora en nosotros. Y nos recuerda a nosotros que el que me amó se entregó a sí mismo por mí. Ahora, vete conmigo en Gálatas capítulo 5, por favor. Y nota lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24. En Gálatas capítulo 5, versículo 24. Mira lo que dice. Por los que son de Cristo, pues los que son, los genuinos, los verdaderos, ¿no? Mira lo que él dice. Han crucificado la carne con pasiones y deseos. Tú y yo tenemos que luchar con las pasiones y los deseos. Por esa razón es importantísimo, ese hermano, ¿ves? De ir con el Señor inmediatamente. Mira, yo no puedo evitar los pecados. Yo no puedo evitar las tentaciones, perdón. Pero sí, cuando reconozco que son reales en mi vida, mis hermanos, yo tengo la capacidad de crucificar las pasiones y los deseos. Lo que no puedo hacer es detenerla tocando la puerta de mi vida, tocando la puerta de mi hogar. Pero sí puedo ponerle un paro a dominarme. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Y la conciencia, el Espíritu Santo viene y nos habla a nosotros. Él dijo, pues los que son de Cristo,
son los únicos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El pagano feliz no puede hacer eso. Él es incapaz de poder crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué tú esperas de un familiar, un vecino, un amigo, pagano feliz, un inconverso, actuar como vos, cuando es imposible para él hacerlo? Mis hermanos, tú y yo somos llamados como creyentes a considerar y a tenernos a nosotros mismos crucificados con Cristo.